like putting James Coates in prison for preaching, but letting rioters go free. Now, I want you to understand that there's some supernatural reasons why this is. Nuevamente con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Recientemente compartí un video de la película La Iglesia es Esencial del pastor John MacArthur y su iglesia, que están estrenando esta película nueva que tiene que ver con lo que fue la lucha de la iglesia de MacArthur y otras iglesias que se hicieron conocidos en el 2020, que se hicieron público en esa lucha contra el gobierno que se opuso, quiso ser autoridad por encima de la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Dije y siempre digo que hay un antes y un después del 2020. El 2020 fue una prueba de fuego a nivel mundial para la iglesia de Cristo, especialmente para pastores, porque bíblicamente un pastor verdadero, fiel, valiente, tiene el llamado para pastorear a esas ovejas. Ese es el llamado de un pastor bíblicamente hablando. Eso creo que está claro. Entonces en este video vamos a establecer nuevamente, porque obviamente va a venir un tiempo como la del 2020, incluso podría ser peor. Pero la del 2020 fue una prueba de fuego para que nosotros veamos quiénes son verdaderamente la iglesia de Cristo y quiénes son verdaderamente también pastores. Obviamente hay pastores que fracasaron en el 2020 y muchos de esos pastores seguramente, no sabemos, se habrán arrepentido, habrán reconocido que se equivocaron, porque el arrepentirse es un don de Dios. El cristiano verdadero y sobre todo un pastor verdadero debe arrepentirse fácilmente, a reconocer si se equivocó. Nosotros sabemos que hay muchos pastores, y yo hablaba en el video anterior, hablaba el caso público del pastor que dice ser pastor, Manuel Vaz y Will Graham y otros que son parecidos a estos pastores, que son pastores que yo los conozco, los identifico como, o los etiqueto como pastores virtuales. Y nombré a ellos dos específicamente porque, en especial Manuel Vaz, porque fueron personas que criticaron al pastor MacArthur en aquel tiempo, no apoyaron la decisión bíblica de MacArthur y su iglesia, y de otras muchas iglesias que simplemente estaban obedeciendo a Dios y a su palabra. Entonces, vamos a ver aquí en este video, quiero reaccionar a una enseñanza totalmente bíblica que hace el pastor MacArthur. Es del 2021. Fíjese, atención, porque en el 2021 también muchas iglesias no volvieron a abrir su iglesia local. En el 2020 se encerraron, se escondieron, como fue el caso de Manuel Vaz, de Will Graham, en el caso también de Miguel Núñez y muchos pastores reconocidos que uno lo tenía como pastores valientes antes del 2020. Recuerde siempre, 2020, hay un punto ahí en la historia de la iglesia que debemos comenzar. Es como un comienzo de nuevo, del 2020 en adelante. Entonces vamos a ver cómo MacArthur enseña bíblicamente
Romanos capítulo 13, porque esto tiene que ver con interpretar correctamente Romanos capítulo 13, que trata específicamente del gobierno. Entonces, aquí hubo un problema donde el gobierno se quiso meter en la iglesia de Cristo. Ese es el problema. Y todos estos pastores que criticaron al pastor MacArthur, como Chuy Olivares también, fueron pastores que evidentemente no entendieron Romanos capítulo 13, no entendieron bíblicamente, no interpretaron correctamente, perdieron de vista o el orgullo, la soberbia les cegó en ese sentido, vaya a saber por qué. Pero y también tengan en cuenta esto, son pastores como Manuel Vaz que no solamente criticó en aquel tiempo a MacArthur sobre esta decisión de MacArthur de seguir congregándose, de seguir pastoreando la iglesia como manda la escritura. No solamente MacArthur recibió crítica de Manuel Vaz en ese momento sobre este tema específico, sino que siempre recibió crítica de parte de este pastor que dice ser pastor, porque como ya dije, aunque a muchos le moleste la verdad, le duela la verdad, la realidad es que no tienen una vida de pastores verdaderos, no llevan una vida de un pastor verdadero. Yo no me imagino jamás al pastor de mi iglesia local, no me imagino a él jugando a lo que sea en internet toda la semana. Es decir, el pastor verdadero tiene un ministerio que cumplir, un llamado que cumplir, que es pastorear la iglesia local, no solamente un domingo, sino toda la semana. Yo tengo un video aquí donde MacArthur responde una pregunta que se le hizo, cómo él prepara su sermón en la semana. Es decir, llega el domingo, termina el servicio del domingo, y el lunes, martes, miércoles, jueves, el pastor ya está preparando su sermón del próximo domingo. Esa es la vida de un pastor verdadero. El discipulado en la semana, la reunión de oración, el evangelismo en las calles. Entonces aquí hay un problema de que muchos ahora que dicen ser pastor están llevando una vida virtual de personas. Es como que confunden su llamado con la vida común y corriente que podemos tener nosotros, que no somos pastores. Entonces, yo le quiero compartir y que entendamos junto lo que MacArthur enseña bíblicamente sobre Romanos capítulo 13. Tenga en cuenta esto. Vamos a ver Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, aquí tengo, y quiero que veamos junto, porque MacArthur comienza leyendo esto y MacArthur va a enseñar muy claro para que cualquiera lo pueda entender y no saquemos de contexto la palabra de Dios. Vamos a ver, voy a poner un color aquí. Bueno, Romanos 13. Vamos a ver. Aquí tengo lo que le voy a compartir. MacArthur va a leer la escritura. Vamos a ver. Bueno, aquí MacArthur lee la escritura, Romanos 13, versículos 1 en adelante. Y quiero que juntos entendamos, porque pronto va a llegar, puede ocurrir una situación como la del 2020. Incluso MacArthur también habló de eso. Van a venir pruebas para la Iglesia de Cristo, especialmente para pastores. Usted tenga en cuenta que estamos hablando de pastores que supuestamente, digo supuestamente por aquellos que no dan evidencia de ser pastores verdaderos.
Entonces, vamos a ver qué dice MacArthur sobre Romanos 13. Okay, lo voy a adelantar. Vamos. And when it functions to restrain evil, Perdón. you want to have no fear of authority, do what is good, and you will have praise from the same. For it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid, for it doesn't bear the sword for nothing, for it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. The role of the government is to restrain evil. And when it functions to restrain evil, it is fulfilling its God-ordained purpose. Principio número 1. Fíjese lo que dice MacArthur. El papel, según Romanos 13, el papel del gobierno es restringir el mal. Primer punto importante. Sométase a Romanos 13, 1. Voy a leer un momento. A ver, aquí. Entonces, primero, versículo 1 dice que porque no hay autoridad que voy a subrayar aquí, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, esto es importante, a lo establecido por Dios. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, el versículo 3 es muy importante, porque los magistrados, es decir, el gobierno, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo, sino al malo, dice. No, el gobierno no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Esto es lo que compartió MacArthur. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar el que hace lo malo. Entonces, primer principio es entender que el gobierno no está para infundir temor al que hace el bien. Pregunto entonces, y vamos a seguir escuchando a MacArthur, pero esto es un comentario muy importante. La pregunta es entonces, el congregarse como iglesia local, frente al pastor, que es el que dirige la iglesia local. La pregunta es, ¿está mal? ¿Es algo malo que la iglesia se reúna? Por supuesto que no. Dios manda a que nos congreguemos, es un mandato de Dios. No dejando de congregarse, como algunos tienen como mala costumbre, que no se congregan y están en pecado, por supuesto, pero el congregarse es un mandato de Dios. Entonces la pregunta ¿es algo malo congregarse? Claro que no, porque es un mandato de Dios. Entonces, aquí este punto es importante, porque aquí dice que el gobierno entonces no puede infundir temor al que hace el bien. La iglesia de Cristo es un bien espiritual. Entonces, eso es algo que hay que entender, yendo directamente al problema en cuestión, cuando el gobierno se quiso entrometer en la iglesia de Cristo, y por supuesto el entender también que la cabeza de la iglesia es Cristo, no el César, no el gobierno. Por eso, fíjese cómo continúa MacArthur. Is to restrain evil. And when it functions to restrain evil, it is fulfilling its God-ordained purpose.
Please notice in verses 1 and 2 that government is from God, by God, of God. It is designed as a necessary restraint in a world of sinners. Verses 3 and 4 tell us it is not a threat to those whose behavior is good, but evil. It is those who do evil who should be afraid, not those who do good. In fact, it offers praise to those who do good and brings wrath on those who do evil. And rulers, actually, according to verse 6, are servants of God, devoted to that service. This is God's design for government. The problem is when government ceases to function by God's design. Atención con eso. El problema es cuando el gobierno deja de funcionar como lo diseñó Dios. Eso tiene que quedar claro. Cuando el gobierno deja de funcionar como lo diseñó Dios, y lo vemos aquí en Romanos 13, el diseño de Dios para el gobierno. Cuando vemos que el gobierno deja de funcionar como está establecido aquí en Romanos 13, entonces el gobierno pierde su autoridad. Cuando el gobierno contradice a Dios y a su palabra, cuando el gobierno se quiere entrometer en la iglesia de Cristo, entonces ha perdido su autoridad. Y sabemos, cuando se trata de la iglesia de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, no el gobierno. ¿Qué puede estar mal en que la iglesia de Cristo se reúna? Porque es un mandato, ya dijimos, es un mandato de Dios. Por eso MacArthur dice, el problema es cuando el gobierno deja de funcionar como lo diseñó Dios. Eso tiene que quedar claro. This is God's design for government. The problem is when government ceases to function by God's design, it yields up its authority. Same would be true in a family. God's design is that the father lead the family. When the father leads in a destructive and evil way, he yields up the right to exercise that God-given authority. And by the way, just as a footnote, the man who wrote that, the Apostle Paul, was in violation of the government more often than any other person in the entire New Testament. And when he went to preach the gospel, he was very often thrown in jail. Wow. Fíjese eso, fíjese cómo es perder de vista el contexto de la Escritura. Porque esto que vemos aquí en Romanos 13 es el apóstol Pablo escribiendo esto, como sabemos, obviamente. Pero fíjese este dato, esta verdad bíblica que dice MacArthur. Pablo estaba en rebeldía con el gobierno, porque constantemente Pablo era perseguido por el gobierno, y como dice MacArthur, Pablo constantemente iba a parar a la cárcel. Entonces, a la hora de enseñar la Escritura, debemos establecer un contexto de todo, por ejemplo, en este caso Romanos, de la vida de Pablo en sí. No perder de vista eso. Porque si vamos a citar 1, 2, 3 versículos,
y lo demás no, y vamos a perder el contexto, entonces vamos a caer en torcer la escritura y tratar de justificar porque estos pastores, los nuevos pastores de la era moderna virtual, que atacaron a MacArthur y a todos esos pastores que simplemente estaban obedeciendo a Dios y a su palabra, estos pastores modernos querían o quieren justificar su cobardía de aquel tiempo del 2020 cuando se encerraron, se escondieron en sus casas detrás de una computadora, de una cámara o lo que sea, abandonaron la iglesia local, abandonaron las ovejas. Entonces, cuidado, debemos prestar atención al contexto de la escritura. Entonces, MacArthur deja claro, Pablo estaba en violación del gobierno, estaba en falta con el gobierno en esa audiencia original del contexto histórico que está hablando el apóstol Pablo. Violation of the government more often than any other person in the entire New Testament. And when he went to preach the gospel, he was very often thrown in jail. And ultimately he was executed by the government that he refused to obey when it no longer functioned to protect good behavior and punish evil behavior. Qué impresionante lo que dice el pastor MacArthur. Incluso el apóstol Pablo fue ejecutado por el gobierno cuando ya había dejado de funcionar como Dios lo diseñó. Of the government more often than any other person in the entire New Testament. And when he went to preach the gospel, he was very often thrown in jail. And ultimately he was executed by the government that he refused to obey when it no longer functioned to protect good behavior and punish evil behavior. The second passage, 1 Peter chapter 2, and verses 13 and 14 will suffice, I think. Submit yourselves for the Lord's sake to every human institution, whether to a king as the one in authority, or to governors as sent by him, by the Lord, for the punishment of evildoers and the praise of those who do right. There again. Ahí vemos de nuevo, como dice MacArthur en la carta del apóstol Pedro, y dice, y a los gobernadores como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Fíjese que es para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, en aquel tiempo, en la pandemia 2020, todos deberían estar dando gloria a Dios. ¡Wow! Gloria a Dios, amén. El pastor MacArthur y su iglesia son valientes, decidieron obedecer a Dios y a su palabra y están congregándose, no le tienen miedo a la muerte, no están preocupados por la muerte, están con la mente en los cielos, en la eternidad, en Cristo Jesús. Eso debería ser la respuesta de estos pastores modernos virtuales que en su momento atacaron al pastor MacArthur. Deberían darle gloria a Dios. Y estos mismos pastores virtuales de la era moderna, del cristianismo pop moderno, hasta el día de hoy todavía no reconocieron, no se arrepintieron en reconocer que fallaron en 2020. No hubiesen dicho nada, entonces quizás iba a ser mejor, pero
salieron a atacar al pastor MacArthur y a su iglesia y a todos esos pastores valientes que siguieron reuniéndose como manda Dios y su palabra. Todavía yo no vi que ninguno de estos pastores que atacó a MacArthur, todavía no vi que digan: nos equivocamos, fallamos como pastores fallamos en 2020. Qué mal que estuvimos. No hicieron eso. Do right. There again, we are to submit for the Lord's sake. What do you mean, the Lord's sake? When the government is doing what the Lord designed it to do. Eso es muy importante. Cuando dice Pedro: por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. ¿Qué significa eso? Vamos a ver de nuevo. For the Lord's sake to every human institution, whether to a king as the one in authority, or to governors as sent by him, by the Lord, for the punishment of evildoers and the praise of those who do right. There again, we are to submit for the Lord's sake. What do you mean, the Lord's sake? When the government is doing what the Lord designed it to do. When government turns the divine design on its head and protects those who do evil and makes those who do good afraid, it forfeits its divine purpose. Amén, amén y amén. Qué claro que está la enseñanza del pastor MacArthur. Entonces, cuando el gobierno está haciendo lo que entonces nos sometemos al gobierno, que quede claro, nos sometemos al gobierno cuando el gobierno está haciendo lo que el Señor diseñó para hacer. Es clarito la escritura. When government turns the divine design on its head and protects those who do evil and makes those who do good afraid, it forfeits its divine purpose. In our world today, rulers are designing a culture that protects the immoral. It even has reached the point where it desires to protect criminals and makes those who do good afraid. When the criminals are unrestrained because they don't fear the consequences, but the police are restrained because they fear the consequences of stopping criminals, you know everything is turned on its head. Amén, amén. Our government is the source of lies and the protector of liars and the enemy of those who speak the truth. It praises the evil and persecutes the good. So God's design for government has been entirely corrupted. Ese es el punto. Ese es el punto. El diseño de Dios para el gobierno se ha corrompido por completo. Y como dijo anteriormente también MacArthur, todo está dado vuelta cuando funciona al revés. Fíjese que dice MacArthur una parte que está en contra de los que dicen la verdad. Imagínense, en aquel tiempo el pastor MacArthur, por ejemplo, dijo que a él como pastor y según la escritura, a nosotros los cristianos, no nos preocupa la muerte. Nos preocupa nuestra salud espiritual. No le tenemos miedo a la muerte.
Bíblicamente es así, no le tememos a la muerte. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sea que viva o muera, estoy seguro en Cristo. Pero si le decís eso al gobierno o a la autoridad que es anticristo, antidios, si le decís eso, nos van a tratar a nosotros como los mentirosos. Entonces, estarían allí en ese punto en contra de la verdad de Dios. Es simple. Our government is the source of lies and the protector of liars and the enemy of those who speak the truth. It praises the evil and persecutes the good. So God's design for government has been entirely corrupted. As these divinely designed spheres of control in human society descend into chaos, the government will cease to function the way God designed it, and in fact, it will become the enemy of the divine design. It will turn everything upside down. It will become the punisher of those who do good. Like putting James Coates in prison for preaching. Aquí, MacArthur cita al pastor James Coates. Recuerde, James Coates es un protagonista clave en esta nueva película también que se va a lanzar. El caso de James Coates está aquí en mi canal, la historia de él. Lo llevaron a prisión porque simplemente estaba predicando, estaba ejerciendo su llamado como pastor frente a la congregación, pastoreando allí a las ovejas. Por hacer eso lo llevaron a la cárcel. Entonces, todos estos pastores críticos virtuales modernos no hablaron de eso. Entonces ahí debemos darnos cuenta de que hay cosas que no cierran de ciertos pastores influencers de la era moderna. Hay algo que no está bien, o deberían arrepentirse, reconocer, o tenemos y debemos tener ciertas dudas y aplicar la palabra de Dios en el sentido de que discernir, probar los espíritus para ver si son de Dios, identificar quién ha sido llamado por Dios verdaderamente para llevar las buenas nuevas del Señor Jesús. Clarito lo que dice MacArthur. Cómo poner a James Coates en prisión por predicar, el pastor de Canadá. Hay otro de Canadá también. Otro pastor que fue otro pastor, Stephen, si no me equivoco, se llama Esteban en español, si no me equivoco, que también fue a prisión como el pastor James Coates. Like putting James Coates in prison for preaching, but letting rioters go free. Now I want you to understand that there's some supernatural reasons why this is happening. Y ahora, para finalizar este video, MacArthur va a demostrar bíblicamente que después de todo, esto tiene que ver con algo sobrenatural. Hay un ser que está detrás del gobierno que ha dejado de funcionar, como dijimos, como Dios lo diseñó. El gobierno ha dejado de funcionar como lo diseñó Dios. Eso tiene que quedar claro. Y entonces MacArthur va a demostrar bíblicamente que hay un ser que es el príncipe de este mundo que está
detrás de todo esto. Así de simple, bíblicamente es así. Vamos a volver para finalizar un momento. Now I want you to understand that there's some supernatural reasons why this is happening. They're not political, they're not even social in the fullest measure. If you go back to 1 John and reconnect with the passage from last week, 1 John 2:15 to 17. We read, "Do not love the world nor the things that are in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him." Then verse 16, "For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life is not from the Father, but is from the world. The world is passing away and also its lust, but the one who does the will of God lives forever." The world is the enemy of God. The enemy of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. The world is the enemy of Scripture. The world is the enemy of the gospel. The world is the enemy of the church. Por eso yo dije en el video anterior, dije varias veces en varios videos, que a mí me daba pena, lástima el caso de estos pastores, y más aún me daba lástima y me daba pena el caso del pastor Miguel Núñez, que estuvo a favor del mundo cuando pasó lo que pasó en la pandemia 2020 en adelante. Estuvo a favor de ese sistema del mundo, olvidando a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, olvidando la Escritura. Es decir, yo veía en aquel tiempo 2020 que Miguel Núñez, como médico, por eso yo decía, es como que no sabemos, Miguel Núñez es pastor o médico, porque es como que se quitaba el traje de pastor y se ponía el traje de médico, y había como una contradicción en el sentido de que nosotros, los cristianos, de última, no nos interesa este cuerpo corrupto, caído. No nos interesa si sabemos que lo importante es dónde vamos después de la muerte. No, a nosotros nos debe importar nuestra salud espiritual 100%. Por supuesto, debemos cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo, pero no tener miedo a la muerte, eso es otra cosa. Entonces, yo veía un pastor, Miguel Núñez, que estaba muy preocupado, humanamente, mundanamente hablando, por la salud física de las personas, y en ningún momento llamó a esas personas a que se arrepientan, porque el problema principal del ser humano es el pecado. Deben venir en arrepentimiento a Cristo, porque la paga del pecado al final es la muerte. La pregunta es, ¿dónde vas después de la muerte? ¿Vas al cielo con Cristo? ¿O vas a caer en las profundidades del abismo? Esa es la pregunta. ¿Dónde vas después de la muerte? Entonces, what do we mean by the world? Well, remember last week I talked about the world as the complex of evil. The word is cosmos. It means a system. The complex of evil works against what is good. So you have government, which is a part of the world, trying to restrain the world of which it is a part. Very hard for it to hold together because it's all part of the same system. The complex of evil works everywhere, and the government is no exception, because the very evil people given the responsibility to restrain evil are themselves incapable of being without evil. That makes enough problems.
We have a human system made up of evil, sinful people trying to control a culture of evil, sinful people. The potential for breakdown is inevitable, and it has been demonstrated historically. That's why the Bible says the world gets worse and worse. Evil men get worse and worse as time goes on. But there's something more than just that. There's something more than just the human complex of sinners trying to restrain sin, which in the end is a losing effort. There's something more that we have to face. Aquí es donde MacArthur va a decir lo que le decía. Ya sabemos que el sistema del mundo es el mal. Y ahora viene, como le decía, el príncipe que maneja el mundo. And that's in 1 John 5:19, and I want you to look at it. 1 John 5:19, we know that we are of God. We, believers, are of God. And then this very, very important statement, and that the whole world lies literally in the evil one. The whole world is in the control of the evil one. It isn't just that everybody's sinful, it is that there is an evil, supernatural power, the evil one. Entonces esto es muy importante entender, porque al final de todo, todo lo que fue el 2020 fue un sistema que estaba bajo el maligno, incluso hasta ahora, y está establecido en la palabra que es así. El príncipe de este mundo, que es el maligno Satanás, está dominando el mundo, porque por supuesto se tiene que cumplir la palabra de Dios, y Dios obviamente va a usar incluso al maligno para sus propósitos divinos. Entonces le quería compartir esto, especialmente entender Romanos 13. Voy a seguir compartiendo esta parte que es muy importante también sobre el príncipe de este mundo, que tiene su sistema en este mundo cada vez más. Es por eso que decía que lo del 2020 fue una prueba de fuego, que muchos fracasaron lastimosamente como pastores, especialmente como pastores. Entonces voy a seguir compartiendo este tema, especialmente esta parte donde MacArthur entra en lo que es la parte muy importante, sobrenatural, de Satanás como el príncipe de este mundo. Así que bendiciones, saludos, comenta este video, dele me gusta y comparta. Bendiciones.